Muy bien, hermanos, vamos a comenzar en esta serie de predicaciones basadas en el libro de Hechos. Y abran por favor sus Biblias ahí en Hechos capítulo 1 y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios de este libro tan hermoso y tan importante para nosotros. Déjenme orar, hermanos. Padre bendito, te agradezco, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que habita en cada uno de nosotros, Señor, el que nos ilumine y el que nos guíe, Señor, a hablar con toda precisión de tu palabra y a entenderla, Señor, pero también a aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel y porque tu palabra permanece para siempre. Te alabamos, Dios, y te bendecimos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, voy a leer ahí Hechos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8, y dice la palabra de Dios de esta manera, así: Teófilo, yo lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, vamos a platicar después más adelante de eso. Pueden leerlo en la pantalla o pueden leerlo ahí en sus Biblias. Dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Y después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hermanos, hoy comenzamos entonces esta serie de predicaciones basadas en el libro de los Hechos, y cada que nosotros estemos iniciando una serie de predicaciones en un libro de la Biblia, entonces yo voy a dar como un panorama general, una guía muy rápida para que nosotros tengamos una idea de lo que está hablando el libro y de cómo debemos nosotros acercarnos a este libro de la palabra de Dios. Porque miren, hermanos, este libro fue escrito por Lucas. Lucas no fue un discípulo de Jesús en el sentido de un apóstol, o sea, no fue uno de los 12. No pertenecía a esa comunidad de los 12, Lucas. Lucas es un gentil que no pertenecía a esos apóstoles. Sin embargo, Lucas escribe el evangelio que lleva su nombre. Hay un evangelio que se llama el Evangelio según San Lucas. ¿Sí? ¿Sí saben los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas. A ver. ¿En inglés? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Verdad? Ahí está Lucas, es el tercer evangelio. Entonces, Lucas escribe el evangelio según San Lucas y luego escribe el libro de Hechos. Pero otra vez, Lucas no era un apóstol, Lucas era un gentil, no era un judío, era un gentil. Era un médico, sabemos nosotros ahí en Colosenses 4:14, cuando Pablo habla y se refiere a él como Lucas, el médico amado. Entonces, Lucas tenía conocimiento de medicina. Él era un médico. Y se unió a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, aquí en Hechos, capítulo 16, nosotros vamos a ver que Lucas se une a los viajes de Pablo. Y nos damos cuenta que Lucas se une a los viajes de Pablo porque en algún momento Lucas está hablando diciendo, ellos hicieron esto, viajaron, se subieron, y luego de repente en Lucas, en Hechos 16:10, Lucas dice, y entonces nos subimos. Nosotros sabemos que Lucas se une al viaje misionero de Pablo. Creo que estaban ahí en Troas cuando Lucas se une a este viaje misionero de Pablo. Hechos fue escrito en algún momento entre el año 60 y el año 64 después de Cristo. Significa esto que Hechos fue escrito como unos 30 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Como unos 30 años después.
se escribe el libro de Hechos. Sabemos que se escribió antes del 64, hermanos, porque en el 64 se desató una persecución muy severa. Empezaron a perseguir a los cristianos por un medio de un emperador que se llamaba Nerón. Entonces, como esa persecución no se menciona en la Biblia, en Hechos, sabemos que Hechos fue escrito antes. Además, también Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, y tampoco eso se menciona en el libro. Por esa razón pensamos que Lucas escribió el libro de Hechos entre el 60 y el 64. Hechos, hermanos, como ya lo mencionamos, o quizás lo notaron ustedes, es una continuación del Evangelio de Lucas. Leímos ahorita en el versículo 1, en mi primer libro, ¿se acuerdan de eso? ¿No pusieron atención? Dice ahí, en el primer libro, Teófilo, te relaté lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿A cuál primer libro se refiere Lucas? Al Evangelio de Lucas. Entonces, es una continuación del Evangelio de Lucas. El propósito, eso es importante. El propósito de Lucas es presentar un relato ordenado para probar que el Evangelio, que la vida de Jesús es auténtica. Ese es el propósito de Lucas, y lo encontramos precisamente en el Evangelio. Lucas, cuando escribe el Evangelio en Lucas capítulo 1, dice lo siguiente: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Versículo 3 del Evangelio de Lucas. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Aquí encontramos entonces el propósito por el cual Lucas está escribiendo el Evangelio. Él dice, yo quiero escribir de manera ordenada, yo quiero escribir todo esto que yo investigué, para que tú, Teófilo, puedas creer que lo que se dice de Jesús de Nazaret es verdad. Como un historiador, Lucas era médico, tiene esa preparación que Dios le había dado a Lucas, y la usó con esmero para escribir un relato ordenado de la vida de Jesús. Entonces, el propósito de Lucas al escribir es eso, es presentar una defensa de que lo que se está diciendo de Jesús de Nazaret es verdad. Sucedió. Él vivió entre nosotros, murió, resucitó y le dio una orden a los apóstoles, y de esa orden que le dio a los apóstoles, la iglesia se expandió. Y pasaron de ser un grupito pequeño a ser miles de seguidores de Jesús. Entonces Lucas le está diciendo esto a Teófilo: yo te estoy escribiendo estos libros para que tú puedas darte cuenta de la autenticidad del Evangelio. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Lucas, nosotros vemos la vida de Jesús, esos años que estuvo entre nosotros, y luego en Hechos vemos la vida de la iglesia de Jesús. Los primeros 30 años del cristianismo, es lo que vamos a encontrar ahí en Hechos. Otro detalle, hermanos, importante, por esta razón de que Lucas está escribiendo con el afán de presentar un argumento histórico, el propósito de Lucas al escribir Hechos no es doctrinal. No es doctrinal, sino es principalmente histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el libro no es un libro prescriptivo como tal, sino es descriptivo. Me lo voy a poner con un ejemplo con esto. Yo quiero decir con esto, hermanos, que lo que encontramos en Hechos no son mandatos a la iglesia. O sea, el propósito de Lucas no es escribir un manual de organización para la iglesia. El propósito de Lucas no es establecer mandamientos para la iglesia. Eso lo encontramos en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo, Pablo sí es directo y hace mandamientos a la iglesia. El propósito de Lucas es describir simplemente lo que está sucediendo en la primera comunidad de cristianos. Miren, ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 16, nosotros vamos a ver que ellos, si es versículo 16, perdónenme, capítulo 1, versículo 26. Pues ustedes, si recuerdan un poquito la historia, dice la palabra de Dios que Judas, después de que entregó al Señor Jesucristo, se ahorcó y murió. Entonces había que elegir un sucesor de Judas. Y ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 26, encontramos que los apóstoles echaron suertes para escoger al sucesor de Judas. No sabemos cómo fue echar suertes, no sabíamos exactamente cómo ellos hacían esto, pero por decirlo de alguna manera lo dejaron al azar, entendiendo ellos que el azar al final de cuentas lo controla Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en Proverbios que el hombre puede tirar los dados
los dados, pero el Señor elige cómo caen, ¿verdad? Pero bueno, los apóstoles, ellos, para elegir al sucesor de Judas, echaron suertes. Y algunas personas podrían tomar este versículo y decir, ya ven, así es como debemos elegir líderes en la iglesia. Tengan, vamos a agarrar una tombolita aquí, metan los nombres de todos, y luego sacamos un nombre, y el nombre que saquemos, ese va a ser nuestro líder. Porque los apóstoles hicieron eso ahí en Hechos. ¿Me estoy explicando? Entonces, pero no, el propósito de Lucas no es establecer un mandamiento ni es establecer una doctrina, simplemente es describir algo que sucedió. Porque luego cuando llegamos a Hechos capítulo 6, y ellos tienen que escoger a los siervos, a los diáconos, a la gente que va a servir a la congregación, los apóstoles son muy claros y dicen, ¿saben qué, hermanos? Escojan de entre ustedes hombres que tengan espíritu de sabiduría y de buen testimonio. Y cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, y cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, a ti te dejé en Creta para que establecieres ancianos. El anciano tiene que ser así, 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 así. ¿Sí me estoy explicando? Ahí dice Pablo claramente. Entonces, a la luz del panorama completo de la Biblia, lo que encontramos es que cuando estamos buscando líderes, tenemos que cerrar los ojos para orar, tenemos que abrir los ojos para ver el testimonio de aquellos que vamos a poner por líderes. Entonces, el propósito de Hechos, al mencionar estas cosas, no es establecer patrones, no es establecer mandamientos, es simplemente describir lo que está pasando en la primera comunidad de cristianos. Si nosotros encontramos luego en la palabra de Dios que Pablo, por medio de un mandamiento, dice que hagamos algo que aparece en Hechos, entonces lo tenemos que hacer, porque es un mandamiento explícito en otra parte de la Biblia. Sí, les queda un poquito claro. Vamos a hablar más de eso en el futuro, pero espero que tengan esto en mente, hermanos. El propósito del libro, entonces, no es tanto establecer doctrinas, sino es más bien narrar la historia de los primeros cristianos. Muy bien, hermanos. Nosotros vamos entonces ahora a un último punto más. Algunos han sugerido que Hechos, en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, porque así lo tenemos en algunas Biblias, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque en realidad los apóstoles de Jesús están haciendo todo lo que hacen aquí en Hechos porque están empoderados por el Espíritu Santo. Más que Hechos de los Apóstoles, entonces debería ser Hechos de los Espíritus Santos. Y yo quiero que entonces vamos a entrar a ese estudio el día de hoy. Y miren, hermanos, ahí en lo que estábamos leyendo, en los primeros relatos, en los primeros versículos, nos dice claramente a quién está dirigido esta carta, ¿verdad? Está dirigida, o este tratado, está dirigido a Teófilo, que significa amado por Dios, o amante de Dios, que significa alguien que ama a Dios. ¿En qué consistía también su primer tomo? Dice ahí Lucas, lo que te escribí a ti, Teófilo, es aquello que Jesús hacía y enseñaba hasta que fue llevado al cielo. Entonces Lucas está diciendo, en el Evangelio lo único que escribí es lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba. Nada más, lo que hacía y lo que enseñaba. Y aprendemos, hermanos, porque es el único lugar en la Biblia donde va a aparecer esto, que una vez que Jesucristo resucitó, estuvo 40 días entre nosotros, probando que Él realmente había resucitado de entre los muertos. 40 días entre nosotros, para que la gente lo viera, para que los apóstoles lo vieran. Dice Pablo ahí en Corintios que se les apareció a muchas personas, a los apóstoles, a 300 hermanos y a muchas otras personas más. Entonces lo que dice Lucas, es cierto que Jesucristo resucitó, estuvo tanto así que estuvo todavía 40 días entre nosotros probando que Él había resucitado. Pero hermanos, el punto que Lucas quiere establecer en estos primeros 11 versículos es que Jesús dejó a sus discípulos con una misión que cumplir. Jesús dejó a sus discípulos con una misión que ellos tenían que cumplir. Hermanos, y esta misión, según Lucas, es una misión que nosotros tenemos que llevar a cabo por medio del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo. No podemos desviarnos de esta misión por asuntos terrenales. ¿Se acuerdan lo que los apóstoles le preguntaron a Jesús? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, Jesús le dijo más bonito, pero Jesús dijo, ¿qué les importa? Eso solamente le corresponde al Padre en su autoridad. Ustedes recibirán poder y me serán testigos.
O sea, Jesucristo les acababa de decir a ellos, fíjense lo que les dice ahí, mientras comía, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero los apóstoles dicen, Señor, ¿pero vas a restaurar el reino de Israel? ¿No? Jesucristo les está hablando claramente, ¿no? Les está diciendo, ¿saben qué? Van a recibir el Espíritu Santo. Señor, ¿pero vas a restaurar el reino de Israel? No les corresponde a ustedes saberlo, les dijo. Porque rápidamente nosotros nos queremos desviar de la misión. Pero hay una misión para la iglesia y esta misión debe ser llevada por medio del Espíritu Santo, hermanos. Y debe continuar esta misión hasta el regreso de Jesús, hermanos. Y lo que quiero ver en este día es eso, es la misión de Dios a la cual Él ha llamado a su iglesia. Solamente puede ser realizada por medio del poder del Espíritu Santo. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, de este poder del Espíritu Santo. Y miren cómo comienza aquí el versículo 4. Dice, una vez mientras comía con ellos. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como se los dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Mientras comían. Yo subrayé ahí nomás como un paréntesis, porque luego pensamos, decimos, no, ¿cómo podemos estar comiendo cuando estemos hablando de cosas de Dios? Y miren aquí Jesús, está con sus apóstoles. Y dice, y mientras comían les habló, les ordenó. Ni siquiera les habló, les ordenó. No se vayan. ¿Saben por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, generalmente cuando estamos nosotros comiendo, es cuando tenemos esas pláticas más profundas. En la mesa de muchas casas, a la hora de la comida, es cuando se platican las cosas importantes. Y ahí, por eso Jesús estaba hablando con ellos en ese momento y les dijo, no se vayan, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Luego vean el versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me van a ser testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hermano, en uno de esos 40 días, porque dice la palabra de Dios que en uno de esos 40 días que Jesús estuvo con los apóstoles después de haber resucitado, mientras comían, Jesús les recordó que Dios Padre les había prometido enviarles al Espíritu Santo. Y eso lo vemos claramente en Juan. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy a ir, pero el Padre les va a enviar al Consolador. Entonces por eso Jesús les está diciendo a ellos, el Padre lo prometió. Y Jesús les dijo, yo ya les había platicado a ustedes de esto desde antes de mi muerte, o sea, desde antes de mi resurrección. Entonces la promesa del Padre es que no va a dejar solo a los discípulos, sino que va a enviar a uno semejante a Cristo, y ese semejante a Cristo iba a habitar en cada creyente. De manera, hermanos, que ninguno de nosotros estamos solos en el cumplimiento de la misión. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero le voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, para que envíe al Paracleto, para que envíe a alguien semejante a mí, para que habite en cada uno de ustedes. Significaba que esta misión a la cual Dios nos está enviando, no la hacemos solos. La hacemos en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. El cumplimiento, hermanos, el cumplimiento de esta promesa que Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, la vamos a ver en el capítulo 2, cuando lleguemos al capítulo 2 de Hechos. Ahí la vamos a ver en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y les aparecen a ellos lenguas como de fuego. Nos vamos a dar cuenta cuando estudiamos en el capítulo 2, fíjense bien, que no eran lenguas que la gente no entendiera. Al menos en Hechos eran idiomas que la gente hablaba. En Hechos eran idiomas que la gente hablaba para hablar acerca de Jesús. Cuando lleguemos a Hechos 2 nos vamos a dar cuenta que cuando llega el Espíritu Santo y desciende sobre ellos, empiezan a hablar en idiomas porque había mucha gente extranjera que había llegado a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Entonces, estos extranjeros sí hablaban un poco de griego y sí hablaban un poco de hebreo, pero ellos hablaban mayormente el idioma de sus países. Y entonces ellos escuchan a los judíos creyentes hablarles en su propio idioma, con el propósito de que ellos dieran testimonio de Jesús. Esa era la razón, que ellos dieran el testimonio acerca de Jesús. Pero además, hermanos, observen este versículo 8. Vean lo que dice el versículo 8. Recibirán poder
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán ¿qué cosa? Y serán mis testigos. ¿Y qué más? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Recibirán poder y serán mis testigos, hermanos, por lo que vemos entonces en Hechos capítulo 2 y aquí en este versículo 8. Pongan atención, entendemos que la presencia del Espíritu Santo en el creyente tiene un propósito: dar testimonio de Jesús. Es lo que dice el texto, yo no estoy diciendo otra cosa que no diga el texto. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Cuando invitan en la corte a un testigo, ¿lo invitan para qué? Para testificar, para que él hable de lo que vio, para que él hable de lo que vivió, para que él hable de lo que experimentó. ¿Se están dando cuenta? Entonces dice la palabra de Dios claramente, recibirán poder y van a ser mis testigos. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 2 y vemos que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos reciben lenguas, pero para hablar acerca de Jesús. Y por cierto, que fíjense que la palabra testigos, y me serán testigos, la palabra testigos en griego es la palabra mártires. ¿Saben lo que es un mártir en español, no? Bueno, la palabra mártir como que ahora ya está un poco, la han sacado un poquito de su significado original, porque ahora de pronto surgen algunas personas que creen que los musulmanes son mártires porque ellos van y asesinan a otras personas en el nombre de su Dios. Pero no, la palabra mártir en el original significa una persona que muere por su fe. Vean lo que está diciendo aquí Jesucristo. Ustedes recibirán poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros y ustedes serán mis mártires. Serán gente dispuesta a morir por el Evangelio. Gente dispuesta a dar su vida por el Evangelio. Esa es la palabra en el griego. Mártires. Morirán a causa de mi nombre. Serán mis testigos y entonces morirán por mí. Hermanos, algunos creen que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta hablando palabras desconocidas. Otros creen que es entrando en éxtasis o en trances espirituales. Otros creen que es riéndose como locos sin parar o realizando milagros para atraer multitudes. Pero Jesucristo huía de las multitudes. Lo que encontramos claramente en la Biblia es que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la iglesia se manifiesta al vivir como Jesús nos enseñó que lo hiciéramos y enseñando a otros a vivir como Jesús. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es viviendo yo como Jesús quería que viviera y enseñando a otros a que vivan como Jesús quiere que vivan, a ser discípulos. Eso es vivir llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, hermanos. No podemos hacer esto, ¿verdad? Si no hay una conversión. No podemos nosotros vivir como Jesús quiere que vivamos si no hay una conversión en nuestro corazón. Porque nuestras intenciones siempre van hacia el mal, hacia lo malo. Pero si el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos va a hacer desear lo bueno, nos va a hacer desear a Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos esta transformación. Debemos arrepentirnos y creer en la obra salvadora de Jesús. Y esto me recuerda y me lleva al segundo punto, hermanos. El reino de Dios avanza por medio del Espíritu Santo y no por las estrategias y los planes humanos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me serán testigos. No estoy diciendo que las iglesias no debamos organizarnos, no estoy diciendo que las iglesias no debamos de planear, hermanos, pero no son los planes y las estrategias los que causan el avance de la obra, no son los planes y las estrategias, no son esas cosas. No son los planes y las estrategias los que causan el avance de la obra, sino que es el poder del Espíritu Santo manifestado en la vida de cada uno de los que componen la iglesia de Dios. Es el poder de Dios habitando entre nosotros, la presencia de Dios habitando en cada uno de los que componen la iglesia. Es de esa manera que la iglesia en realidad avanza extendiendo el reino de Dios. Por eso muchas iglesias no siguen extendiendo el reino de Dios. Porque sus miembros, los que componen aquella iglesia, no están llenos del poder de Dios.
porque no están dando testimonio de Dios. Por eso debemos orar fervientemente para que esta iglesia esté sujeta al poder del Espíritu Santo. Para que tu vida esté sujeta al poder del Espíritu Santo. Para que mi vida esté sujeta al poder del Espíritu Santo. Porque lo que encontramos en la Biblia es que el Espíritu Santo nos santifica. O sea, nos va purificando porque nos convence de pecado. Lo que encontramos en la Biblia es que el Espíritu Santo nos restaura. Restaura nuestras vidas. Restaura nuestros corazones. Lo que encontramos en la Biblia es que el Espíritu Santo nos consuela. Nos consuela, fíjense, cuando estamos pasando por momentos tristes. Pero sobre todo, hermanos, por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo nos habilita para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer eso. Por eso debemos orar fervientemente al Señor. Señor, lléname de tu Espíritu. Pongan atención, hermanos, a lo que dice el versículo 2. Dice ahí, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién les dio instrucciones adicionales a los apóstoles por medio del Espíritu Santo? ¿Quién fue? Jesús. Dice ahí, ¿verdad? Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Lo que estoy queriendo manifestar aquí, hermanos, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, realizó su ministerio entre los hombres por medio del Espíritu Santo. De hecho, cuando Él se va a bautizar al río Jordán, dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y que Jesucristo, vamos a encontrar nosotros ahí en Efesios, fue resucitado por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba actuando en Jesús también. Ahora, no es que Jesucristo lo necesitara porque Él es Dios. Pero Jesucristo, con todo lo que Él hizo, nos estaba modelando lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, Jesucristo hizo todas las cosas que Él hizo para que nosotros hiciéramos como Él hizo. Por ejemplo, por eso Jesucristo, cuando va al río Jordán y Juan le dice, oye, pero ¿tú a qué vienes a que yo te bautice? Pues tú me deberías de bautizar a mí. Y Jesucristo le dijo, no, así conviene. Jesucristo se bautiza como una demostración, ¿verdad? Una demostración de que Él es el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesucristo hace estas cosas, Él nos está modelando a nosotros lo que tenemos que hacer. Jesucristo oraba al Padre. Encontramos muchas veces que Jesucristo se apartaba para orar. Ustedes, honestamente, ¿ustedes creen que Jesucristo necesitaba orar? Él es Dios. Pero otra vez nos está enseñando a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Él es Dios. Pero entonces Él se apartaba para orar porque Él necesitaba orar, porque Él tenía que estar en comunión con el Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y viven en perfecta unidad y en perfecta comunión. Están unidos en todo. Entonces Él quiere que su iglesia también, nosotros como sus hijos, nosotros estemos unidos al Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, si Jesucristo, fíjense, les dio instrucciones a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo, Él espera que la iglesia actúe por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el reino de Dios avanza por medio de la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser precisos al hablar del poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser precisos al hablar del bautismo del Espíritu Santo. Porque algunos creen que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo son milagros de sanidad, hablar en lenguas, milagros de prosperidad, o inclusive música que nos mueve a las emociones. Yo inclusive he escuchado decir de pronto a algunas personas que dicen, oigan, no, es que en esa iglesia no me gusta ir porque ahí no se siente el Espíritu cuando adoran. ¿Han escuchado eso ustedes? A lo mejor hasta lo han dicho, ¿no?
No, es que esa iglesia no me gusta ir porque no se siente el espíritu cuando adoran. Y dicen eso, hermanos, porque la gente no está gritando, porque la gente no está llorando, porque la gente no tiene los ojos cerrados cuando canta, porque no levantan las manos. Y por eso dice, no se siente el espíritu. Pero lo que encontramos en la Biblia y lo que vamos a ir viendo en Hechos es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en vidas transformadas. Ahí es donde está el poder del Espíritu Santo. Otra vez, porque el Espíritu Santo es el que nos está convenciendo a nosotros de pecado. Es el que nos está guiando a hacer el bien. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos guía a hacer el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. De pronto hay gente que dice, no, yo me siento muy lleno del Espíritu Santo cuando voy a esa iglesia, y luego salen y pues no, mejor no les platico lo que hacen. Entonces, bueno, ¿estás lleno del Espíritu Santo o no? Lo que encontramos en la Biblia es que la llenura del Espíritu Santo es la capacitación para hablar y dar testimonio acerca de Dios. Pero ¿cómo vamos a dar testimonio acerca de Dios cuando mi vida no lo refleja? Creo que a ustedes les ha pasado como a mí también. Que de pronto uno quiere platicarle de Dios a alguien a quien uno ya le hizo algún daño. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Con qué cara le voy a hablar de Dios? ¿Verdad? Sí pasa. O sea, nuestro testimonio es una barrera muchas veces. Nuestro testimonio es una barrera, por eso. Por eso necesitamos estas vidas transformadas para poder hablar con valentía acerca de Dios. Hermanos, entonces el Espíritu Santo se manifiesta en vidas transformadas, en personas que deciden darle la espalda al mundo y que ponen su confianza en Jesucristo y que ahora viven por Él. Muchos cristianos no viven empoderados por el Espíritu Santo. Podemos estar sellados por el Espíritu Santo. De hecho, recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Jesucristo, porque dice la palabra de Dios ahí en Efesios que Dios nos sella con el Espíritu Santo, que es la garantía de que vamos a recibir la herencia. Entonces estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero no vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, dice ahí Pablo, dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y entristecemos al Espíritu Santo con nuestra desobediencia. Y entonces limitamos el poder del Espíritu Santo que quiere actuar en nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Bueno, hay una parábola ahí que aparece en Lucas capítulo 11, del 11 al 13. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y les está contando una parábola a ellos y les dice, bueno, sé quiénes de ustedes, si sus hijos le piden un pescado, le dan una serpiente. Son preguntas retóricas. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? No. O si su hijo les pide un huevo, le dan un escorpión. Pues hay que ser muy malo, ¿verdad? Para hacer, no. Claro que no. Así a ustedes, gente pecadora, le saben dar así que si ustedes, gente pecadora, le saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oremos, hermanos, oremos para que el Señor nos llene del Espíritu Santo, para que esta iglesia sea una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, vidas transformadas. Porque eso es lo que atrae a las demás personas a Cristo, vidas cambiadas. Pero para eso necesitamos que todos nos metamos en la misma meta, en el mismo proceso, que todos empecemos a pedirle al Señor, Señor, santifica mi vida, Señor, purifica mi vida, Señor, dame valentía para hablar de ti. Porque dice la palabra de Dios, poca levadura echa a perder toda la masa. Necesitamos que todos los que vengan a Angular sean gente empoderada por el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que